Muy buenos días, queridos comunidad parroquial Cristo Salvador. Muy buenos días, pueblo de Dios, pueblo sacerdotal, profético, pueblo de la realeza. En este día que hoy iniciamos, el día lunes 3 de mayo, dentro de la quinta semana de Pascua, dentro de los 50 días de la Pascua del Señor resucitado. En este día estamos pues celebrando la exaltación de la Santa Cruz. Y quisiera explicar dos explicaciones. Una, en la República nuestra, El Salvador y América Latina, celebramos pues esta exaltación de la Santa Cruz, y porque vemos la parte histórica, más que todo la prehistórica, de cuando vino la evangelización hace 500 años a estas tierras de América. Y luego la exaltación de la Santa Cruz, que se celebra pues a nivel de la Iglesia Universal el 14 de septiembre. Es más que todo la preparación pues de cómo Santa Elena descubre el resto de la cruz donde estuvo clavado pues Jesucristo, sacrificado como cordero, como víctima. Por eso hoy nosotros celebramos con esa devoción popular de llevar los frutos, llevar los gallardetes, los colores, distintos colores, hojas, ramas, adoramos la cruz en nuestro patio de la casa, en el templo, en fin, en los lugares pues que hoy recordamos a Cristo, que también nos da esa vida, porque nos dicen y nos dirán hoy las lecturas que debemos de poner atención tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por eso vamos pues a iniciar esta meditación, reflexión de la lección divina en esta fiesta pues de la exaltación de la Santa Cruz, en este tiempo, en el mes de mayo, que es como una transición de pasar del verano al invierno. Por eso hemos sentido pues y hemos vivido algunas lluvias, el agua que es el agua que nos da vida, el agua que produce vida a la tierra, a la planta, al árbol, etc. Hagamos un momento de oración, pidiéndole al Espíritu Santo nuestras luces para poder pues meditar esta palabra de Dios de este día en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz de mayo. La antífona nos dirá en Gálatas 6:14 que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por Él hemos sido salvados, redimidos. Aleluya. Vamos a dar las lecturas. La primera lectura del libro de los Números, capítulo 21, versos 4-9. Y el Salmo responsorial, Salmo 77. Y la segunda lectura
de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, 6, 11, y el Evangelio según San Juan 3, 13, 17. Vamos a cantar el canto Nueva Generación, página 134. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan 3, 13, 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Hermanos, hemos escuchado pues las lecturas, más que todo de este día, pues dedicado pues a la Santa Cruz, ¿ya? Que nos invita pues a esa reflexión, ¿ya? Nos invita a reflexionarla, más que todo, a vivirla. Y creo yo pues que cada uno de nosotros pues tenemos que reflexionar. En primer lugar, al celebrar hoy la Santa Cruz, significa la donación de Jesucristo, que se entregó para nuestra redención de nuestros pecados. En la carta o en el Evangelio, nos hace ver, en primer lugar, cómo el Señor pues nos dice, tanto en la primera lectura, que habla acerca de cómo en el libro de los Números, si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaban curados. ¿Por qué razón? Esta lectura, más que todo, nos invita a ver cómo el pueblo impaciente murmuró contra Dios, contra Moisés. Muchas ocasiones también nosotros renegamos o murmuramos contra Dios, ¿verdad? Y aquel momento en el Antiguo Testamento, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esa miserable comida. ¿Cómo el pueblo pues responde a Dios? Muchas veces respondemos así nosotros, ¿verdad? Por eso entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordía y murieron muchos israelitas. Eso nos pasa muchas veces a nosotros y nos pasa siempre en esta humanidad, que hay tantas discordias, divisiones, malentendimiento. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado a murmurar contra el Señor y contra ti. Aquel pueblo reaccionó o recapacitó lo que habían expresado ante Dios al ver la prueba que el Señor les había puesto. Por eso el pueblo le dice: ruega al Señor que aparte de nosotros la serpiente. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente con esa y levántala en un palo. El que ha sido mordido por la serpiente, miren, la que tú hagas vivirá. Y eso es más que todo a Cristo, como dice en el Evangelio que vamos a escuchar,
¿da? Nadie ha subido al cielo, dice Jesús a Nicodemo, sino el Hijo del Hombre que ha bajado del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Vemos ahí pues la salvación que Dios nos manda a través de su Hijo. El Hijo dice, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Como lo decía ayer el Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, ustedes los sarmientos. Y tenemos que dar frutos, y los frutos es vida, la vida eterna, que debemos dar nosotros. También en la carta a los Filipenses nos hace ver Cristo se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Cristo Jesús siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo. Por obediencia, aceptó incluso la muerte y una muerte en cruz. Vemos ahí pues a Cristo como el Cordero inmolado y sacrificado, es la víctima pascual. Por eso el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Vemos Juan 3, 13, 17. Jesús es el Hijo de Dios que al hacerse Hijo del Hombre nos hace conocer los misterios de Dios. Esto solamente puede hacerlo el ya, que solo Él ha visto al Padre. Podemos decir que el misterio del Verbo que baja del cielo responde al anhelo de los profetas, quien subirá al cielo para revelarnos este misterio. Hermano, la exaltación de Jesús está justamente en este bajar hasta nosotros, hasta la muerte y la muerte de cruz, desde el cual Él será levantado como la serpiente en el desierto, y todo el que la mire no morirá. Número 21, 7, 9. Este mirar a Cristo, hermano, ensalzado, el Evangelio o el evangelista San Juan lo recordará en esta escena de la muerte de Jesús. Mirarán a aquel que traspasaron, Juan 19, 37, en el contexto del cuarto evangelio. El dirigir la mirada quiere significar conocer, comprender y ver. Este misterio revela el gran amor que Dios nos tiene. Es el Hijo que nos ha dado, para quien crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este Hijo a quien nosotros hemos rechazado y crucificado. Pero justamente en este rechazo, hermanos, de nuestra parte, Dios nos ha manifestado su fidelidad y su amor, que no se detiene ante la dureza de nuestro corazón. Él actúa la salvación, a pesar de nuestro rechazo y desprecio, permaneciendo siempre firme en el propósito de realizar su plan de misericordia. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Hoy meditemos pues todas estas lecturas y preguntémonos qué me dice el texto de hoy. El Hijo del Hombre elevado es el único que puede manifestarnos que la gloria y darnos a conocer al Padre. En Él se da el descendimiento de Dios hacia el hombre, y por eso la ascensión del hombre a Dios debe entenderse por la subida al cielo, de la que se habla aquí. No es tanto la ascensión de Jesús resucitado,
sino al Padre. Para Juan es sobre todo su ser elevado, su exaltación, su glorificación. Por eso el crucificado es comparado con la serpiente del bronce levantada. En él vemos el mal que la serpiente nos ha inoculado, pero también el bien que Dios quiere para nosotros. Preguntémonos en la reflexión, ¿qué significa para ti la exaltación de Cristo en su cruz? Este movimiento de descenso y ascenso, ¿qué consecuencia conlleva a la vivencia de la fe en mí, en mi familia, en la comunidad donde yo desarrollo mi trabajo? Oremos. Señor Jesús, tu presencia nos llena de seguridad porque no nos sentimos solos. Gracias por tu incomparable amor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Permítenos consagrarnos y permanecer en ti. Amén. Queridos hermanos, pues al escuchar pues hoy esta palabra de Dios nos invita a todos pues a tener muy en cuenta y pensemos siempre que Cristo, la victoria de Cristo es la victoria de la cruz gloriosa. Así sea. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Pasen un buen día, pasen este día tan alegre y con esa alegría pues que es Cristo, que entregó su vida en esa cruz para darnos pues esa remisión de nuestros pecados. Aleluya, aleluya. Buen día y muchas bendiciones a todos, hermanos y hermanas, familia, comunidad parroquial Cristo Salvador. Su párroco, Padre Joaquín Álvarez. Deseándole pues que pasemos un buen día de la Santa Cruz. Así sea. Venid pecadores al pie de la cruz, adorar la sangre de mi buen Jesús, de sus vestiduras ya lo despojaron y con duros clavos lo crucificaron. Venid pecadores al pie de la cruz, adorar la sangre de mi buen